por favor me confirmas, las personas Sí, aquí que me están escuchando por el chat, ¿me pueden confirmar también si escuchan correctamente mi voz, por favor? Perfecto. Listo. Bueno, a todos los participantes los voy a súper recomendar, por favor, que tengan los micrófonos en silencio, que tengamos las cámaras también no disponibles, o sea, que coloquemos allí que no esté disponible el video para poder asegurar una mejor conexión y que pues no hayan interrupciones para el tema, tanto para el conferencista como para los demás en el tema de la presentación y ustedes puedan garantizar una mejor conexión. A todos ustedes, pues muchísimas gracias por este espacio, a Corpo Contadores y a Deconta también, todos ustedes igual son bienvenidos. El día de hoy, pues ya Eva Rosana nos va a dar toda la introducción para poder dar inicio a este webinar. Muchísimas gracias y Eva, muy buenas tardes, ¿cómo estás? muy buenas tardes, Juliana y don Camilo, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por esta oportunidad, esta nueva oportunidad de unirnos en alianza para compartir conocimientos, actualizarnos en temas que es de interés para todos y cada uno de nosotros. Nos hemos unido con la intención de compartir este espacio, la Corporación de Contadores Públicos de Colombia, Corpo Contadores, y ADECONTA, que es la Asociación de Contadores Públicos de Colombia. Somos dos entidades sin ánimo de lucro, que nuestro objeto principal es la capacitación en temas inherentes a la profesión contable y administrativa. Ese es un tema de interés. Sabemos que debemos estar actualizados. Hay noticias nuevas, hay requerimientos nuevos por parte de la DIAN que nos exige estar al día. Sabemos que hay novedades, pero eso hicimos esta alianza con Facturater, a la cual le agradecemos nuevamente haberse unido a esta campaña. Agradecemos a los participantes. Hemos hecho una convocatoria masiva. Esperemos que la gente haya aprovechado, que aprovechemos toda esta gran oportunidad. Gracias, Juliana. Bueno, claro que sí, Eva. Para nosotros también es un gusto. Como les estaba diciendo, pues ahora ya dándoles este espacio y estos minutos para las personas que se terminaran de conectar. Cualquier duda, pregunta o inquietud que ustedes vayan a tener en el momento en el que estemos en este webinar, las pueden ir dejando en el chat. Allí ustedes en la parte inferior van a encontrar el logo donde dice chat. Es una conversación allí que ustedes van a poder dar allí todas sus preguntas, sus inquietudes, las vamos a estar resolviendo y al finalizar daremos también un espacio para terminar de resolverlas. Ahora sí, pues quiero darle la bienvenida al gerente experto que nos acompaña el día de hoy. Él es Camilo González Martínez, gerente general de Facturatec Master Colombia y conferencista experto en el tema de documentos electrónicos. Así que Camilo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes y buenas tardes para todos. Nosotros en este tipo de espacios con toda la comunidad contable, pues siempre buscamos que se lo disfruten, que sea un espacio ojalá muy dinámico, que no sea la típica charla técnica donde una persona habla y ustedes sean un público, digamos, pasivo, sino ojalá nos lo podamos disfrutar y hacer todas las preguntas que queramos, que nuestro interés, más allá de representar a un proveedor tecnológico, es que em, por conocimiento de diferentes mercados, de diferentes países, y para entrar un poquito en materia, lo que está pasando en Colombia, pues es un momento histórico que realmente cambia la forma de hacer la contabilidad, como viene cambiando en el mundo. Y allí nos referimos a que está sucediendo un proceso de tecnología disruptivo. Tecnología disruptiva es cuando una tecnología nueva desplaza a otra. ¿Y cuál está siendo la tecnología que se está desplazando? El papel. El papel básicamente nos ha acompañado por siglos como un elemento de intercambio comercial. Desde hace más de 600, 700 años intercambiamos productos y servicios y nos entregamos papel, papel moneda, un papel que representa la factura, un ticket de post, una cuenta de cobro. Entonces hemos estado acostumbrados por muchos años a entregarnos papel y resulta que llegó los ecosistemas digitales a las economías del mundo y cada vez se van sumando más países a este tipo de ecosistemas. Inclusive en este momento Estados Unidos está entrando en su etapa de, de piloto. Quiere decir que seguramente vamos a ver dentro de 1 o 2 años la masificación electrónica en Estados Unidos.
y en España y en Suecia, en fin, hay muchos países del mundo cada vez más sumándose a que el intercambio entre un comprador y un vendedor se haga en un espacio digital y que la entidad recaudadora de impuestos, para el caso Colombia, esté enterada en tiempo real y no de forma posterior. Porque lo que venía pasando históricamente es que si yo le vendía algo a alguien, le entregaba el artículo, le entregaba un papel, él me entregaba un dinero bancariamente o en papel moneda, y yo reportaba esa venta al cabo de un año por medios magnéticos a la DIAN. Quiere decir que la DIAN se daba cuenta de forma posterior de ese intercambio comercial. Y cuando decimos que es un documento electrónico, esa palabra electrónica tiene su importancia porque la DIAN se está dando cuenta de forma previa, tiene validaciones previas antes de que le llegue al adquiriente. Entonces el intercambio comercial se da comprador, DIAN, adquiriente. Y ya ese tipo de ecosistema está generando una serie de ganancias muy grandes para el mundo, no solamente para Colombia. Y arrancamos nosotros por poner primero el ecosistema de esa manera para que precisamente no vayamos viendo como contadores el ecosistema de la DIAN paso a paso, como que ahora salió el buzón tributario, los acuses de factura, ahora salió el POS electrónico, ahora salió el documento de soporte electrónico, sino lo vamos viendo como lo que es un gran libro de ventas y compras electrónico con validación previa de la DIAN, y que su intercambio se da por medio de un software en todo el espectro pues, del Internet, por supuesto. Entonces, cuando ya tenemos una dimensión de ese intercambio de esa manera, cambia la contabilidad. El principal impacto de un ecosistema electrónico en un país es aumentar el padrón de contribuyentes. Ese es el principal, es el efecto inmediato para el caso Colombia. La razón de ampliar el padrón de contribuyentes obedece a que obviamente haya mayor recaudo tributario y se aumente la base de personas que realmente estén aportando al país, que esa es la lógica de un país desarrollado. Inclusive parte de esa lógica es que las empresas no tengan la carga tributaria tan alta como tienen hoy, sino que realmente la tengan las personas naturales, porque quien debe pagar los impuestos, ¿quién es? ¿La empresa o el dueño de la empresa? El dueño de la empresa realmente, quien es el que recibe la utilidad de la empresa. La empresa debe tener una carga liviana para que pueda contratar empleados y pueda generar desarrollo económico, pero realmente las economías desarrolladas en el mundo, la carga tributaria está en las personas naturales y no en las empresas, que es hacia donde se dirige Colombia. Colombia da un salto grande en el 2015 al hacer parte de la OCDE, de la Organización de Países en Desarrollo Económico, del cual de los 196 países que tiene el planeta, 37 hacen parte de la OCDE. Y es un club, digamos, de las economías con las mejores prácticas económicas en el mundo. De esas 37 economías más desarrolladas, solamente 3 son de Latinoamérica: Brasil, Chile y ahora Colombia, que logró ingresar en el 2015. Y para que Colombia haga parte de la OCDE, para que Colombia se considere un país que esté en vías de desarrollo, debe cumplir con varios estándares de país. Su nivel de inflación no puede ser de 2 dígitos, su nivel de corrupción, por ejemplo, su nivel de inequidad, su padrón fiscal, su nivel de formalización, su tratado de paz. Por ejemplo, Colombia se demoró, fue la última economía grande en hacer parte de todo este ecosistema electrónico, porque hasta que no pudo firmar la paz en el 2015, no arrancó el decreto 2242 que le dio vida a que Colombia hiciera parte o pudiera realmente desarrollar un ecosistema electrónico. Entonces, todo este tipo de contexto ha hecho que Colombia hoy sea denominada una economía que está en vías de desarrollo y que inclusive su ecosistema electrónico de la DIAN sea admirado a nivel mundial. Actualmente de Australia, de España, de Canadá, México, de Chile, de Perú, viajan a Colombia, bueno, ¿y qué? Porque Colombia tiene unas ganancias muy grandes porque al ser la economía grande, última en entrar en el ecosistema digital, empezó a tomar las mejores prácticas de cada país
y realmente a ser diferente a nivel mundial. Entonces, eso como una primera premisa, porque realmente para mí como contador, porque eso me resulta importante, porque básicamente, así como pasó en México, van a haber más contribuyentes formalizados. Si hay más contribuyentes formalizados, más personas o empresas, requieren contadores, pero requieren contadores que hayan dado el salto a la tecnología, que hayan dominado el ecosistema digital, vivan con un libro electrónico de ventas y de compras o de costos electrónicos, y por supuesto estén contextualizados con unas NIF y con unas reforma tributaria, etc. Entonces, ese es el contexto en el que nos vamos a hablar de esta charla. Para poder profundizar en los documentos electrónicos, por favor, todas las preguntas pónganlas aquí en el chat del Zoom. Yo paro unas 2, 3 veces a leer las preguntas para poder que nos queden, ojalá, los conceptos pues muy claros y pues nos podamos interactuar, que es lo más importante en este tipo de ejercicios. No vamos a pasar, ojalá, más de 1 hora, hora y 10, para que sea un ejercicio que nos quede dinámico, grabado, que lo podamos compartir, por supuesto, con más colegas. Yo represento a Facturatech, somos actualmente un proveedor tecnológico líder en Colombia con más de 165.000 contribuyentes que transmiten por medio de nuestro software documentos electrónicos a la DIAN, transmiten post electrónico, factura electrónica, radian, factura electrónico, buzón tributario, nómina electrónica, documentos de aporte electrónico. Esos son los documentos actualmente en Colombia. Lo hacemos por una plataforma de documentos electrónicos que es gratuita, o tenemos un software contable si es que el contribuyente por su tamaño amerita tener un software contable que le maneje inventarios, cartera, exógena, estados financieros, etc. Opción 1, opción 2, y la tercera opción es que si ya tiene un software lo podemos conectar directamente. Voy a presentar la compañía así rápidamente, un video muy cortico, y empezamos a explicar el ecosistema electrónico. La tecnología, la innovación y el compromiso con la transformación nos unió. Nos hizo ver con otros ojos y atender de manera directa el compromiso que tenemos con el país y cada uno de los contribuyentes que buscan una solución a todo su ecosistema de facturación. Cadena SA y Facturatech, unidos para ir un paso adelante y entregarte las herramientas que tu empresa necesita. Cadena SA y Facturatech. 2 empresas, el mismo compromiso. Cadena y Facturatech somos la misma empresa. Básicamente, Cadena lo que se encarga es de atender el mercado de los grandes contribuyentes. Por ejemplo, atendemos allí a Grupo Éxito, atendemos a Sura, atendemos a Ecopetrol, atendemos a Colsubsidio, a D1, ARA, Home Center. Digamos que son contribuyentes con unas necesidades muy grandes de emisión de gran cantidad de documentos, porque son, por ejemplo, el Grupo Éxito puede hacer más de 45 millones de facturas mensuales. Entonces es una operación muy grande a nivel de transmisión y de servidores y de data center, diferente a las necesidades que puede tener un contribuyente como una ferretería, como un médico, como un contratista, como un abogado, que pueden ser personas que hacen 1, 2, 3, 4 facturas mensuales. Entonces, la definición de manejar Cadena y Facturatech es básicamente que en Cadena manejamos contribuyentes que emiten gran cantidad de documentos, mientras que en Facturatech atendemos a muchos contribuyentes que emiten poca cantidad de documentos. Entonces hay que mirar siempre el tipo de software que se le entrega a cada uno de ellos para que sea el más óptimo, el más rentable, el que mejor los acompañe realmente y les haga fácil la vida. Esto que ven en pantalla, yo sigo aquí admitiendo personas, discúlpenme. Esto que ven en pantalla es el ecosistema actual de la DIAN. Creo que todos ya conocemos la emisión de una factura electrónica. Una emisión de factura electrónica, para que tengamos datos, Colombia hace 920.000 empresas responsables de IVA sobre todo, y unos pocos no responsables de IVA, hacen factura electrónica en Colombia actualmente, 920.000. Y también, para que tengamos contexto, la DIAN espera tener al 2027 unos 8 millones de contribuyentes haciendo factura electrónica. Quiere decir que Colombia apenas va en un 10% de esa masificación que esperaría tener
en documentos electrónicos. Este año, 2023, es un año muy parecido al 2020. Creo que todos recordamos ese 2020 en plena pandemia con la resolución 42, cuando en mayo del 2020 salió el calendario donde, de acuerdo a la actividad económica, cada sector iba entrando a hacer factura electrónica. Los médicos en una fecha, las ferreterías en otro, las propiedades horizontales. Cada fecha del año se iba desarrollando un mercado diferente y finalmente van 920.000 empresas en Colombia haciendo factura electrónica. Hoy, 2023, es el año del post electrónico, un año donde es básicamente la facturación electrónica enfocada en establecimientos de comercio. Y establecimientos de comercio en 2,5 millones. Quiere decir que 2023 va a ser 3 veces más lo que vimos el 2020 a nivel de exposición de mercado. Esa factura electrónica o esas ventas electrónicas fue un primer paso. Luego llegó en el 2021 con la resolución 13 de la DIAN la nómina electrónica. Van 332.000 empresas en Colombia transmitiendo su nómina electrónica. Todavía hay muchas empresas rezagadas, sobre todo perdón, creo que fue algo de mi internet. Por favor, confírmame si ya ven mi presentación. Vale, sí. ¿Sí ven mi presentación nuevamente? Sí, la vemos correctamente, Camilo. Muchas gracias. Vale, bueno, creo que fue algo de mi internet, me disculpan. Bueno, entonces, el tema es sencillo. Básicamente, poco a poco la DIAN, cada vez que va sacando, cada vez que va desmaterializando un documento, que es como técnicamente se dice, va desmaterializando, va pasando del papel a volverlo software obligatorio o software básicamente. Esa desmaterialización va haciendo la introducción de ir completando un libro donde están las ventas de ese contribuyente, o sea, sus ingresos y donde están sus costos. Y la razón de que la DIAN tenga en tiempo real los ingresos o las ventas de una persona o de una empresa y sus costos, lo que invirtió, lo que gastó para poder generar ese ingreso, de alquiler, arriendo, mano de obra, nómina, empleados, etcétera, es que claramente le pueda decir cuánto le tiene que pagar al Estado. Porque de acuerdo, si yo soy una ferretería que vendo, no sé, 500 millones en el año, pero me gasto 400 millones en mis costos, pues obviamente sobre los 100 que me quedan de utilidad debería de participar al Estado de esa utilidad en un porcentaje. Pero es una lectura transparente de cuántos fueron mis ventas y cuántos fueron lo que yo me gasté en poder generar ese ingreso. Entonces, poco a poco lo que va armando la DIAN es ese libro de esas ventas y compras o costos electrónicos para poder ya empezar a que el contribuyente no le diga a la DIAN cuánto cree que debe pagar, sino que realmente ya la DIAN le diga, no, tenga la factura, es que yo ya sé usted cuánto se ganó y sé cuánto se gastó. Yo le voy a dar declaración de renta sugerida y declaración de IVA sugerida porque yo tengo la información y la data para decirle. Estamos en un 2023 que va a ser la primera etapa de esas declaraciones de renta donde la DIAN envía una factura electrónica y envía un IVA ya sugerido. Es una primer 2023, pero se está terminando de consolidar. Entonces hoy Colombia tiene 332.000 empresas que hacen nómina electrónica a la fecha. Y esto fue 2021. 2022 fue un año súper importante porque llegó la recepción de facturas electrónicas. Ese buzón de facturas electrónicas, que es resolución 85 de la DIAN, recuerden que es para todos los contribuyentes. Todos los contribuyentes en Colombia, no responsables de IVA, régimen simple, cada vez que compremos con factura electrónica a crédito, debemos informarle a la DIAN o realizar los acuses de esa factura, independiente de si va a ser negociada o no en factoring. Eso es un factor aleatorio, pero nuestra responsabilidad es convertir esas facturas en título valor. ¿Cuál es la razón de ser o la importancia de hacer este proceso más allá de la obligación? ¿O por qué es tan importante para el país?
Las relaciones comerciales entre un vendedor y un comprador, ¿quién tiene la posición dominante? Por supuesto, la mayoría de las veces el comprador. El vendedor asume la condición comercial. Entonces yo voy y yo vendo ventiladores, y me voy para una empresa y le digo, yo le quiero vender ventiladores y me dice, listo, le vamos a comprar 50 ventiladores, que son 10 millones de pesos, pero se los pagamos dentro de un mes. Yo necesito vender, yo le digo, pues, bueno, se lo voy a pagar dentro de un mes. Pues ni modo, yo necesito venderle y yo le hago una factura a 30 días. Esa recepción de facturas, la persona que me compra puede ser no responsable de IVA, régimen simple, una propiedad horizontal que no está obligada a renta, por ejemplo, o un responsable de IVA. Independiente del tipo de contribuyente que me compre a mí, yo necesito que esa empresa que me compró, que puede ser cualquier tipo de contribuyente, me dé los acuses de la factura para que yo, si lo deseo, la pueda ingresar en un Radian y la pueda negociar anticipadamente. Eso le va a permitir al país que la mayoría de micros y pymes, que del tejido empresarial es el 85%, que es la característica normal en Latinoamérica, tengan la posibilidad de convertir sus ventas en un activo financiero. Y al anticipar sus ventas y volverlo caja, volverlo liquidez, pues obviamente puede tener dinamismo el mercado colombiano. Y esa es de las formas en que, por ejemplo, Chile logró convertirse en la primera economía de América Latina antes de la pandemia. Igual México, pero sobre todo Chile, porque Chile ha sido más el abanderado en el factoring electrónico, a diferencia de Chile. Colombia ha copiado esa muy buena práctica chilena y por eso también el proceso donde la DIAN ahora en marzo arranca ya con el proceso de sanciones y de mandar los mails diciéndole a todos los compradores con factura electrónica, recuerde que usted tiene que hacer los acuses de facturas para que se pueda descontar el IVA y se pueda descontar la renta por el lado de costos deducibles, por el lado de la DIAN. Y también recuerden que la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, lo puede usted sancionar si usted no está haciendo los acuses porque le está quitando el derecho a la persona que vende, al emisor, de que pueda convertir esa factura en un título, en un título valor, básicamente. Esa recepción de facturas es un salto súper importante para el país y allí los contadores somos precisamente protagonistas porque tenemos que crear la cultura de avanzar. En el RUT, ahora lo muestro, la gente se confunde porque creen que la recepción de facturas es el mail tradicional, un Gmail, un Hotmail, un Outlook. Recuerden que esos son buzones de HTML que está hecho para recibir texto e imagen. Es muy diferente un buzón tributario que está hecho para recibir XMLs a un buzón de correo tradicional. En un buzón de correo tradicional yo puedo recibir una factura electrónica y que le doy un botón que dice aceptar. Eso no hace nada. Eso simplemente es una aceptación comercial normal que la DIAN no lo ve. Y aquí necesitamos es que la DIAN lo vea en tiempo real para que se convierta en un título de valor y un juez de la República pueda realmente estar seguro de que ese intercambio comercial pues está totalmente auditado. Ya voy a pasar a mostrar, digamos, un buzón tributario y a mostrar, digamos, la diferencia entre un buzón tributario y un mail tradicional, pero lo hago mucha relevancia en esta recepción de facturas porque ha sido de la curva de aprendizaje más difícil para Colombia, en lo que hemos visto, siendo que la recepción de facturas es un proceso normal ya en Latinoamérica. Colombia obviamente apenas lo está viviendo. Recuerden que esto empezó el 17 de julio. Si usted como empresario o en sus empresas no lo han implementado, lo puede hacer, pero debe tomar todas las facturas electrónicas a crédito del 17 de julio a la fecha y hacer los procesos de acuse de facturas para que se pueda descontar esas compras del impuesto de renta y del IVA. El documento soporte electrónico también es un salto importantísimo. México tiene, por ejemplo, documento soporte, pero es un salto importante porque ya está regulando o está desapareciendo las cuentas de cobro. Creo que todos ya lo tenemos súper claro. Resolución 167, arrancamos el 1 de agosto de 2022. Entonces, básicamente el 2020 fue el año de la factura electrónica para responsables de IVA, el 2021 el año de la nómina electrónica y el 2022 el año del buzón tributario, de la recepción de facturas y del documento soporte.
donde básicamente con recepción de facturas y documentos soporte son los dos principales documentos electrónicos que son las herramientas que tiene cada contador para que pueda descontar en una empresa o persona natural lo que compra con factura electrónica, buzón tributario, y lo que compra sin factura electrónica, documento soporte. Si yo cojo una empresa cualquiera y le pregunto cuántos proveedores tienen, entonces me dice, no, tengo 20 proveedores. Tengo el alquiler, tengo el marketing, el contador, la vigilancia, el aseo, bueno, diferentes tipos de proveedores que tiene la empresa, 20. De esos 20, ¿cuántos de facturan electrónicamente? De estos 20 me facturan 8 con factura electrónica. Y los otros 12 me entregan cuenta de cobro porque son no responsables de IVA. Esos 8 que me entregan factura electrónica, con toda seguridad que van a ser facturas electrónicas a crédito. Algo que pasa muy seguido es que ahora están emitiendo facturas electrónicas de contado, pero le ponen fecha de emisión hoy y fecha de pago dentro de 5 días, pero le ponen factura electrónica de contado. Eso no sirve, eso realmente el buzón tributario lo va a leer como una factura a crédito, por más que le ponga de contado. Si su fecha de emisión es diferente o posterior a su fecha de pago, ya es una factura a crédito que requiere acuses de factura. Así le ponga de contado, ya es un XML que requiere acuses y eso ya está mal emitida inclusive. Entonces, ya hoy 2022 tenemos estos 4 documentos electrónicos. Un ecosistema maduro está hablando de casi 12 documentos electrónicos. Colombia tiene 4. Entonces, todavía estamos en una etapa primaria de curva de aprendizaje. ¿Cuáles son los retos 2023? El principal reto 2023 es, por supuesto, la masificación de la factura electrónica para establecimientos de comercio, esto que está acá abajo, el POS. ¿No? Como este lápiz. Es el principal reto por la cantidad de contribuyentes que tiene la DIAN en este proceso de masificación. Y cuando tiene uno muchos contribuyentes, por supuesto, si todos llegan al final del calendario, como pasa normalmente, pues por supuesto la DIAN se colapsa, porque todos quieren habilitarse a última hora, antes de que lo sancionen, etcétera. Entonces la idea es hacer las cosas como siempre a tiempo, para que si usted es un establecimiento de comercio, recuerden que la resolución 1092, que es la que regula el tema del POS electrónico en Colombia, que arranca este miércoles, arranca el POS electrónico en Colombia, arranca el calendario. Si usted es un establecimiento de comercio, este año va a ser factura electrónica, independiente que sea responsable de IVA, no responsable de IVA, régimen simple. POS electrónico es para todo el tipo de contribuyente, que ya lo vamos a hablar. Primer reto importante 2023, POS electrónico. Segundo reto importante, masificar el factoring electrónico, que son estos dos que están aquí, que van de la mano de la recepción de facturas. En la medida que todas las empresas o todos los contribuyentes hagamos acuses de facturas, va a permitir que todos los emisores puedan escribirlas en el Radian y a partir de escribir su factura en el Radian se convierte en un título de valor y pueda ser negociada por las fintech, las financieras tecnológicas. Segundo reto, factoring electrónico. Y el tercero, y no menos importante, se llama documento equivalente electrónico con la versión 1.9 de factura electrónica. Entonces, este es un recorrido, digamos, sencillo de cómo ha pasado Colombia desde el 2019, que arrancamos con la primera etapa de masificación de factura electrónica. 2019 era con ley de financiamiento, esa ley de financiamiento se cae y entonces pasamos a una resolución 42 que arrancó en mayo del 2020, finalmente después de 2 aplazamientos, con un calendario de masificación de la factura electrónica, mayo del 2020, plena pandemia, etcétera. 2021 llegó el tema del paro social y en pleno paro social arrancamos con nómina electrónica. Colombia vivido 2 años muy complejos a nivel de orden público. 2022 ya llegamos con documento soporte y buzón tributario. Son actualmente los 4 documentos electrónicos de la DIAN. Las ventas, factura electrónica y los 3 costos deducibles más importantes en una contabilidad. La nómina, lo que compro con factura, buzón tributario, y lo que compro sin factura, documento soporte. Es básicamente, y a nivel, digamos, como concepto, es lo que uno tiene que, sugiero yo, tener como nivel contable.
Yo, ¿cuánto me gané? Factura electrónica. ¿Cuánto pagué en empleados? Nómina electrónica. ¿Cuánto compré con factura? Buzón tributario. ¿Cuánto compré sin factura electrónica? Documento soporte. Eso es mi contabilidad. ¿Qué le queda faltando a esa contabilidad? Los documentos equivalentes, que muchas veces lo confunden con el documento soporte. El documento soporte es una factura de compra electrónica. Factura de compra electrónica es facturar por el otro. Y documento equivalente es el documento equivalente a la factura, que son estos que están aquí en pantalla, que es este listado de estos 11 documentos equivalentes a una factura que pasan a ser electrónicos este año. ¿Qué significa que pasen a ser electrónicos este año? Que antes que se entreguen al contribuyente o el adquiriente, son validados por la DIAN. Entonces, por ejemplo, un documento súper importante, los servicios públicos, que está por aquí, servicios públicos. Los servicios públicos, ¿cómo los hacen? Simplemente la empresa de servicios públicos imprime 1 millón de recibos de servicios públicos y los manda a imprimir. Y los entrega en las porterías o lo manda por mensajería. Entonces nosotros llegamos a nuestras casas y por debajo de la puerta o el portero de la unidad residencial nos entrega, mire, aquí está el recibo de los servicios públicos o en la empresa. Y nosotros vamos y lo pagamos por PSE. Y ese recibo de servicios públicos en papel sirve como un costo deducible actualmente en Colombia. Eso todavía va a seguir siendo igual. Lo que sí va a cambiar es que yo, aparte de recibirlo físicamente, lo voy a recibir en mi correo electrónico, pero ese recibo lo emite la empresa como ETB, como EPM, como en Cali, etcétera. En Colombia lo emite, pero lo envía a la DIAN en formato XML. La DIAN, ese recibo de servicios públicos, le va a colocar 3 candados alfanuméricos, el CUFE, el QR y la firma electrónica, para convertir ese XML en un documento validado por la DIAN. Y la DIAN le va a dar un chulito y va a decir, ese servicio público está bien, y ahora sí se lo envía por internet al adquiriente. Entonces a mí me va a llegar seguramente en físico, arrancando este año, pero también me llega el correo electrónico. Es decir, que es un documento validado previamente por la DIAN. Ya así va a pasar con los peajes, con los cines, con el tiquete de Avianca, con los transportes de pasajeros, con juegos localizados, con lo que estamos viendo aquí en pantalla, que es el listado de los 11 documentos que actualmente son papel en Colombia y que es un costo deducible válido en papel, pero que pasa a ser electrónico. Es decir, que va a empezar a ser transmitido a la DIAN en formato XML y la DIAN lo va a regresar timbrado o validado por la DIAN. Eso es que cambia a ser electrónico. Y cambia el anexo técnico a la versión 1.9. Recuerden que Colombia actualmente está en la versión 1.8 de validación previa. Vamos a pasar a la 1.9. Eso a mí, ¿por qué me tiene que importar como contador? Porque si a mí me llega una factura electrónica a un proveedor tecnológico y yo no tengo forma de validar ese XML, sino que simplemente miro el PDF y con el PDF la pago, la mando a pagar al área de contable, y es en la versión 1.8 y no está en la 1.9, esa factura no me sirve como costo deducible. ¿Cuál es la única forma que yo tengo para saber si esa factura electrónica es realmente versión 1.9? Con un buzón electrónico, porque los buzones electrónicos están hechos para leer XMLs y me diga si el XML que está mandando cumple con el anexo actual que tiene cada país. Por ejemplo, México está en la versión 4.0. Colombia apenas va a pasar a la 1.9. Estábamos todavía en un proceso. Y de estos documentos equivalentes electrónicos, obviamente el más importante por el nivel de contribuyentes es el POS, el famoso Point of Sale o el punto de venta, que son todos los establecimientos de comercio del país, que tiene el siguiente calendario que está apoyado en la resolución 1092, que creo que todos ya hemos visto informaciones en las redes, pero ya todos sabemos que ahora este miércoles arranca la masificación de la factura electrónica para establecimientos de comercio. ¿Qué dice el calendario de la 1092? Dice que el 1 de febrero de 2023 arrancan los grandes contribuyentes que sean establecimientos de comercio a emitir factura electrónica cuando sus compradores compren más de 5 VT.
que son 212.060 pesos. Primera definición. Cuando yo como establecimiento estoy obligado a emitir factura electrónica cuando el ticket supere 212.060 pesos, independiente de que me lo pida el contribuyente o no, sino yo simplemente lo emito porque esa es mi obligación como establecimiento de comercio. La segunda condición es si el contribuyente lo que está comprando me lo pide. Entonces son dos condiciones en un establecimiento de comercio que uno tiene que tener súper presente. Cuando yo como establecimiento de comercio estoy obligado a entregar factura electrónica simple y llanamente porque supera ese límite o ese valor, 212.060 pesos. Y también el contribuyente, independiente del monto, puede pedirme factura electrónica porque requiere un costo deducible. Ojo allí, que es un tema que ha sido pregunta frecuente en los webinars de estas últimas semanas con todo el tema de POS electrónico. Son dos condiciones para el establecimiento de comercio. Ya le voy a dar la mano a Nicolás y después de que termine aquí el calendario y conversamos. Segunda fecha del calendario, 1 de abril de 2023. Si usted es establecimiento de comercio y es declarante de renta, en esa fecha, 1 de abril, empieza a hacer facturación electrónica. Tercera fecha, 1 de mayo de 2023. Si usted es establecimiento de comercio y no es declarante de renta ni gran contribuyente, pero es establecimiento de comercio, empieza a hacer factura electrónica a partir del 1 de mayo. Y el 1 de junio, así no sea declarante de renta ni gran contribuyente, sino que simplemente tenga un establecimiento de comercio y tenga su resolución de POS, empieza a emitir factura electrónica cuando en su establecimiento alguna persona le compre más de 212.060 pesos. Obviamente ya la DIAN en sus comités que hace con nosotros, pues obviamente, y en cualquier país de Latinoamérica seguramente va a pasar que llega, yo voy a comprar 300.000 pesos de mercado en un mini market y entonces para no hacer la famosa factura electrónica, entonces el establecimiento de comercio me hará un ticket post de 150.000 y otro de 150.000. Créame que eso ya la DIAN lo tiene supremamente contemplado y pues ya les contarán luego qué tipos de determinaciones van a tomar. Le voy a dar primero la mano a Nicolás, que fue el primero que la levantó. Nicolás, creo que ahí puedes abrir el micrófono, me dices si no puedes, por favor. Si no, a Caterine, que creo que fue la segunda persona. Dale, Caterine. Ahí ya puedes hablar. Buenas noches. Buenas noches. Hágame un favor, es con el tema de los recibos de Cali, de pues, los recibos que son de servicios, Sí, ellos van a llegar a nombre de la persona. Por ejemplo, si yo tengo un local arrendado y esos recibos me van a llegar a nombre del dueño local. del arrendador. Ajá. Y Sí, si el dueño del local no tiene un correo electrónico o algo para que llegue, de todas maneras van a ser deducibles. van a ser deducibles. Ese ha sido, digamos, con el tema de servicios públicos, ese ha sido como el tema, porque obviamente los recibos de servicios públicos llegan al nombre del dueño del inmueble específicamente y la persona que lo utiliza como costo deducible es otra. Entonces hay que adjuntar, digamos, va a pedir la DIAN que uno adjunte como el contrato para que pueda ser un costo deducible, pero va a ser un proceso, digamos, un chulito que le van a poner para que ese recibo de servicios públicos sea costo deducible inmediatamente. Pero sí, ese ha sido como el único tema con servicios públicos, porque igual en México y en Chile pasa lo mismo y ya son electrónicos, ya son validados previamente por parte del SAT, que es la DIAN de México, o el SI, que es la DIAN de Chile, y ahora pues la DIAN entró en la modalidad de documentos equivalentes. Igual los extractos bancarios son una factura electrónica. En términos prácticos, me está diciendo el banco por medio del extracto cuánto me cobró en comisiones y lo que va a pasar es que los bancos van a empezar a transmitir esos extractos bancarios, pero me los devuelven ya como una factura electrónica para que yo me lo pueda deducir electrónicamente. Me avisas, porfa, Caterina, si fue claro. Igual le voy a responder aquí voy a leer aquí preguntas de una vez para no pasarme tan largo.
a Elisa Zambrano, una persona que vende prestación de servicios, asesorías, emite una cuenta de cobro, está obligada a factura siendo persona natural. Recuerden que las personas naturales o los no responsables de IVA actualmente en Colombia, porque eso es algo temporal, solamente están obligadas a emitir factura electrónica cuando su ingreso supere 3.500 VT, que eso en términos prácticos es ganarse más de 12 millones mensuales o 142 millones al año, 144 millones al año. Si no supera ese valor, no está obligada a emitir factura electrónica, a no ser que voluntariamente quiera empezar a hacerlo porque quiere que su negocio se ve mejor presentado con factura electrónica que con cuenta de cobro y quiere formalizarse, lo puede hacer de forma voluntaria. Digo temporal porque, igual que en México y en Chile, las personas naturales posteriormente, seguramente en el año 2024-2025, ya les van a bajar el tope de la obligación de emitir factura electrónica y van a empezar a hacer los próximos facturales electrónicos. Es el paso natural que han vivido los diferentes países, porque al final del día, algo que hay que entender es el concepto de la facturación, que se quedó anclado en que solamente facturaba el responsable de IVA y el que no pagaba IVA entregaba cualquier recibo, una remisión, una cuenta de cobro, un papel, lo que se inventara, porque nos inventamos muchos papeles. La DIAN ha venido recogiendo todos esos papeles diciendo no, usted si es responsable de IVA, emite factura electrónica con IVA. Y si usted no es responsable de IVA, emite factura, pero sin IVA, pero igual factura. Y es el tema que hay primero que resolver, que es que la facturación electrónica usted la puede hacer y no va a pagar más, simplemente lo va a hacer sin un IVA. Todavía Colombia está en la etapa de ir primero con las empresas responsables de IVA con 2020, 2023 con establecimientos de comercio y seguramente 2024 y 2025 serán años que van a ser enfocados más en las personas naturales, profesionales independientes, comerciantes, etcétera, de que se vinculen a ese ecosistema electrónico. Por ahora están presentando cuentas de cobro y las empresas les están haciendo documentos soporte. Al final del día, si una empresa te hace un documento soporte, está facturando por ti. O sea, por más que yo presente una cuenta de cobro y la empresa me haga un documento soporte a mí, de cara a la DIAN estoy facturando electrónicamente, porque la empresa hizo un documento soporte que es una factura de compra. Entonces, al final del día, para la DIAN, así tú presentes cuenta de cobro, realmente están facturando por ti, en términos prácticos. Sandra, entonces la factura de contado para que sea reconocido como costo necesitaría un acuse de recibido. La factura de contado, para que pueda ser de contado, tiene que ser emitida el mismo día y pagada el mismo día. ¿Qué está pasando? Y ahora les muestro un buzón electrónico mío, que muchas facturas electrónicas las empresas les están colocando de contado para no poner los acuses, pero la emiten hoy y la ponen pagadera el viernes. Eso es una factura de crédito. Si ustedes ven en las empresas nuestras, todos ponemos una fecha para recibir facturas. Entonces se acaba el mes, mañana, digamos 31, y las empresas empezamos a recibir facturas electrónicas y ponemos fecha de pago los 10 de cada mes. Desde el 1 al 10 empezamos a recibir facturas electrónicas de todo lo que nos cobran, como pues, facturas emitidas el 1 de febrero, fecha de pago el 10 de febrero, un ejemplo. Todas son facturas a crédito. ¿Sí? La realidad es que la gran mayoría está recibiendo facturas de crédito y no está haciendo acusas todavía. Edilson Rojas, una factura de servicios públicos, en el caso de los arrendatarios, son quienes pagan los servicios. ¿Cómo va a ser para descontarlos? Lo que estaba contando ahora, Edilson. En el caso de los documentos equivalentes electrónicos para servicios públicos, el documento va a venir validado por la DIAN a nombre del dueño del inmueble, pero va a tener una casilla para poder certificar que usted actualmente es el usuario de ese inmueble y se lo pueda llevar como costo deducible. Es un chulito, un check que va a tener los documentos equivalentes electrónicos cuando ya queden ahora en firme este año. ¿Las facturas POS menores a 5 VTs no se transmitirían a la DIAN? No, señor. Las facturas POS, que son tickets de caja todavía papel, se transmiten como actualmente lo hacemos, por medios magnéticos de forma posterior. Entonces yo, en una ferretería, por ejemplo, tengo un ferretero que me dice, mire, yo hago 3.000 ventas en el mes, 36.000 al año. Y yo le pregunto, listo, de esas 3.000 ventas en el mes, ¿cuántas superan 212.000 pesos? No, esas 3.000 ventas, solamente 30. Las otras 2.970 ventas son menores a 212.000 pesos. Esas las transmite
por medios magnéticos o de forma posterior o como actualmente lo hace a la DIAN. Solamente las tickets de las ventas que superen 212.060 pesos son las que se transmiten electrónicamente. Ya les voy a mostrar la forma en que un establecimiento de comercio lo puede hacer para llegar allí. Jessica Elisa Zambrano, gracias, mucho gusto. Jessica Lourido. O sea que las facturas de contado no requieren acuse de recibido ni nada de eso. Una factura de contado no requiere los acuses, ya voy a pasar allá, pero sí requiere que el buzón le diga si esa factura es un XM válido o no. Porque si usted recibe facturas de contado y en un mail normal, ¿cómo hace para saber que el XML que recibió es un XML válido? No tiene forma. Cuando recibimos una factura electrónica, recibimos un XML y un PDF. Pero ¿qué hacemos? Le damos doble clic al PDF, abre el PDF, vemos que está como bien el valor, vemos que tiene un QF abajo y un QR y pagamos. Pagar con PDF es un riesgo muy grande porque no tengo ni idea que lo que me están enviando realmente si es válido, si cumple con el anexo técnico de la DIAN, si tiene validaciones actuales. Por eso las facturas de contado requieren como mínimo simplemente la validación de que esté buena. Las facturas de crédito requieren la validación más los acuses, que es la obligación. Ya lo voy a mostrar en un ejercicio para verlo. Listo, entonces, bueno, no me voy a tener mucho en el tema del POS porque creo que todos lo conocemos. Aquí en POS van a entrar los retail, que es cualquier tipo de establecimiento de comercio, una tienda, un mini market, una panadería, una papelería, todo establecimiento que tenga ticket de caja. Recuerden, también pueden entrar un establecimiento no solamente físico, sino también puede entrar un e-commerce. Si usted vende por internet, pues también hace parte de este concepto de POS electrónico. Voy a pasar aquí rápido por esta parte. Temas importantes. Recuerden que la máquina registradora quedó obsoleta con el decreto 358 del 2020. O sea que desde el 2020 la máquina registradora está en desuso en Colombia, o el famoso sistema PLU. Y ya lo que funciona en Colombia es el POS, los sistemas POS. Hay que validar si mi software de POS actual tiene la capacidad de conectarse con la DIAN, porque hay mucho software POS en Colombia que pues hemos venido conversando con muchas casas de software. Unos que dicen, no, yo no me voy a actualizar, otros que mi cliente lo haga por la DIAN. Bueno, en fin, están ahí con varias definiciones para poder ver cómo se complementan, pero al final del día, un establecimiento de comercio debe tener la capacidad de hacer sus ventas POS con su cartera e inventarios y hacer sus ventas electrónicas o su factura electrónica con su cartera e inventario y que cuadre al final, porque si no yo en un establecimiento voy a estar manejando por debajo de 5 VT mi POS actual y por encima de 5 VT, supongamos que un portal de la DIAN o un portal de Facturatec o cualquier herramienta, y lo puedo hacer, ahí cuadran mis ventas, pero yo luego tengo que cuadrar, sumar esas dos ventas, sumar mis inventarios, sumar mi cartera, para simplemente tener a nivel administrativo una visión de mi negocio. Administrativo, no estoy hablando de nada de lo contable, porque a nivel contable la locura manejarlo pues con dos sistemas independientes, la verdad. Estos son las 5 VT. La VT está en 42.412 pesos. Este es un valor que es importante tenerlo muy presente, porque en un establecimiento de comercio, que son más de 2,5 millones en Colombia, pues muchos van a necesitar a emitir factura electrónica este año. Para los contadores este es un tema relevante porque todos estos contribuyentes van a empezar a buscar quién los asesore contablemente. En México arrancaron a hacer factura electrónica en el 2010 y en el 2014 se dio la masificación, 4 años después. Y en esa masificación, por ejemplo, las carreras universitarias de contaduría aumentaron un 300%, porque el mercado o la gente necesitaba cada vez más contadores porque había más contribuyentes que se estaban formalizando y al formalizarse pues estaban llevando contabilidad y necesitaban quien realmente los apoyara con todo este proceso. Por eso es importante prestarle atención a lo que está pensando en Colombia con una mirada, sugiero yo, un poco más global, porque es una mirada que para la carrera contable es un punto de inflexión de lo que veníamos haciendo
a lo que debemos hacer de ahora en adelante. Ahora vamos a estar conectados con la DIAN en tiempo real, ahora vamos a estar conectados con software en tiempo real, y ahora van a haber más contribuyentes que requieren mi asesoría contable específicamente. Este es un ejemplo de una ferretería de actualmente cómo hace sus ventas hoy, enero 30 del 2023. Entonces, si yo entro a una ferretería hoy, ellos me van a hacer ticket post para todas sus ventas en este momento. Un ladrillo, un cemento, un alambre, una puntilla, etc. Solamente, en teoría, le van a hacer factura electrónica cuando algún cliente se los pida. Esa es la realidad hoy, enero 30 del 2023. Y si es responsable de IVA, debería estar transmitiendo sus empleados por nómina electrónica a la DIAN, lo que compra con factura electrónica sus proveedores por un buzón tributario, lo que compra sin factura electrónica por medio de un buzón electrónico, y estos tres señores de acá abajo, servicios públicos, peajes y extracto bancario, lo puede presentar en papel, que es costo deducible. Eso es hoy, enero 30 de 2023. En marzo de este año, si todo sigue como está hasta la fecha, debería cambiar. Perdón un segundo. Debería cambiar en que las ventas superiores a 5 VT se transmiten a la DIAN, así como cuando un cliente me lo pida. Entonces se dan dos condiciones para emitir factura electrónica. No solamente cuando me lo pida un contribuyente, sino que simplemente yo, como establecimiento de comercio, independiente de que me lo pidan o no, hago la factura electrónica. Pregunta siguiente cuando decimos esto. ¿Y qué pasa si el comprador no quiere dar los datos? Recuerden que podemos facturar con la clave técnica 12 veces 2. Entonces, yo simplemente como establecimiento mi obligación es que cuando alguien me compre más de 212,000 pesos, hacerle factura electrónica. Si a esa persona no le interesa esa factura electrónica, yo simplemente llamo el artículo, por ejemplo, 250,000 pesos en cemento que vendí, perdón, y pongo la clave 12 veces 2 en el nombre del cliente y entregué factura electrónica. Listo, eso fue todo. Marzo 2023 ya tenemos nómina electrónica, ya tenemos buzón tributario, documento soporte, pero ya estos tres señores, servicios públicos, peajes y extracto bancario, ya son en línea porque ya vamos a tener documentos electrónicos dentro del ecosistema de la DIAN. Entonces, eso cambiaría en marzo 2023 si vamos con el ritmo actual que tiene la DIAN, que no ha puesto aplazamientos al calendario que venía trayendo. ¿Qué requisitos tengo para estar obligado para emitir post electrónico? Son 4. Si usted tiene establecimiento comercial de venta al público físico online, primera condición. Si tiene su RUT, su cámara de comercio y resolución de post, ya va a entrar a emitir factura electrónica este año, básicamente. ¿Cuándo? De acuerdo al calendario que miramos ahora. Gran contribuyente 1 de febrero, declarante de renta 1 de abril, no declarante de renta 1 de mayo y cualquier tipo de contribuyente que sea post 1 de junio. ¿Qué puede hacer un establecimiento de comercio? Puede hacer 3 escenarios. Actualizar su software de post para que tenga la capacidad de conectarse con la DIAN. Por ejemplo, puede conectarlo con Facturatec, que nosotros tenemos conectadas más de 240 casas de software en Colombia, para que sigan usando su software actual, sino que por debajo transmitan a la DIAN por medio de proveedor tecnológico. O pueden manejar su software actual que tengan actualmente y usar una plataforma de factura electrónica para hacer las ventas que superen 212,000 pesos, o pueden cambiar a un software de post electrónico. Este es un ejemplo de software de post electrónico. Termino aquí y paso a mostrar buzón tributario y documento soporte para solventar las dudas que tengamos allí. Hemos desarrollado una plataforma en línea. Innovadora, integral, intuitiva y muy económica para que los puntos de venta de tu negocio evolucionen, tus cifras estén claras y cada movimiento de tu negocio sea registrado de manera ordenada, mientras facturas electrónicamente. Fix te ofrece módulos de gestión para facturación electrónica, ventas de contado y a crédito, tickets de venta ilimitados para POS,
conversión de tickets en facturas electrónicas, reportes detallados más inteligencia de negocios, interfase contable, control de inventarios. Tenemos 3 planes diferentes, desde 59,900 pesos que se ajustan a las necesidades de tu negocio. Y podrás conectar 3, 10 o hasta 15 usuarios. Empecemos. Llevemos tu negocio a otro nivel. Prueba ahora mismo Fix. Por ejemplo, simplemente de tipos de software enfocados en establecimientos de comercio, que son pues, el diario vivir en Chile. Este es nuestro software para establecimientos de comercio. Digamos que lo relevante es los planes y los módulos, que es básicamente planes muy asequibles para cualquier tipo de contribuyente, porque básicamente la tecnología no tiene que ser algo ni complejo, ni costoso, ni va a ser enredado para ningún tipo de establecimiento, desde una tienda de barrio hasta una gran superficie. Bueno, estos son los teléfonos del departamento comercial nuestro. Tengo pues que hacer la locución pues allí comercial. En ese 319-442-0394 se pueden contactar para, digamos, necesidades que tengan de documento soporte, de buzón tributario, etcétera. Les voy a presentar aquí, que me han dicho que no olvide este tema. Aquí en el chat del Zoom les estoy colocando un formulario de Google donde ustedes lo pueden diligenciar para que les lleguen las memorias de esta reunión, presentaciones, etcétera. Y si requieren acompañamiento, bien sea en documento soporte, bien sea en buzón tributario, en nómina electrónica, en post electrónico, en factoring, pues allí les pueden dar el acompañamiento. Esto es totalmente gratuito, entonces se los recomiendo porque les hace más fácil, digamos, van a pagar menos impuestos. Voy a hacer una explicación aquí también del tema de la recepción de facturas, primero para que lo vean en pantalla. Este es el portal de Facturatec a nivel del portal de documentos electrónicos. Una cosa es el portal de documentos electrónicos, otra cosa es un software contable. Esto es simplemente el portal de documentos electrónicos. Entonces aquí en este portal está la facturación electrónica, la nómina electrónica, el documento soporte electrónico y el buzón tributario. El buzón tributario, cuando yo ya tengo buzón, es un mail que está compuesto por minit@recepciondefacturas.co. Ese es un correo electrónico que yo se lo voy a entregar a mis proveedores y le voy a decir, mándeme mis facturas electrónicas en ese correo. Cuando las envía ese correo, alimenta esto que ven aquí, que son facturas de contado y de créditos. Aquí recibimos facturas de contado y de crédito. Estas, por ejemplo, quiero ver facturas que no tengan los acuses. Estas facturas ya tienen aquí el proceso de acuses, como ustedes ven, por ejemplo, estas de crédito. Yo una que esté firmada. Ya tiene el proceso de acuses específicamente, las que están pendientes. El proceso de acuses. Aquí yo muevo esto. Tiene proceso de acuses, independiente que sean de contado o de crédito. Y acá en spam me llegan las facturas que no cumplen con la estructura de la DIAN. Si yo no tuviera este buzón tributario, este señor, por ejemplo, Germán Enrique Fernández, me envía una factura electrónica y me sale error de XML. Quiere decir que esa factura no cumple con la estructura actual de la DIAN. Si yo la pago, por ejemplo, no me sirve a mí para ponerlo como costo deducible. Entonces, todas estas facturas me las mandan spam, yo debo comunicarme con ellos y decirle, hágame el favor y me vuelve a enviar la factura porque no está siendo recibida con la estructura de la DIAN actualmente. Entonces, eso es lo que cambia en un buzón de recepción de facturas. Y a nivel de ejemplo de Excel,
Se los voy a compartir aquí. Porque entonces, cuando yo estoy en una empresa y yo recibo unas 10 facturas electrónicas en el mes, de lo que sea, de Claro, del internet, de Claro, de la seguridad social, del alquiler de la oficina, del de marketing, cualquier tipo de proveedor que me cobre con factura electrónica, me va a llegar a mi buzón. Las facturas que son de contado van a hacer un proceso de validación previa. ¿Qué es validación previa? Primero me van a decir si esa factura sí llegó realmente al NID de mi empresa, que es un error muy común, que se equivocan en un dígito o algo. Si la factura se equivocó en un dígito en el NID de mi empresa, no me sirve a mí como costo deducible, primer tema. 2, si el XML no es válido, tampoco me sirve como costo deducible. Y 3, yo necesito un portal con la trazabilidad para poder manejar solamente XMLs, que es el software que les estaba mostrando. Si yo manejo mis facturas con un correo electrónico tradicional o un Outlook, pues por supuesto no tengo forma. Yo quiero ver, por ejemplo, cuánto me ha cobrado DirecTV en mi correo de Gmail. Me toca decirle DirecTV y empezar a mirar mes por mes, a seleccionarlas, darle doble clic a cada uno, abrir los PDF y empezar a ver cuánto me cobró cada mes. Diferente que si tengo un portal donde yo le digo DirecTV y bajo en un Excel todo el año y me doy cuenta cuánto me cobró DirecTV todo este año. Y si esas facturas que me cobró DirecTV estaban buenas o no. Si son facturas de contado, solamente requieren este proceso de validación previa, que lo hace un buzón electrónico. Si son facturas de crédito, requieren la validación previa más los acuses, que es el acuse de recibo de facturas, el acuse de mercancía y la aceptación expresa o tácita. Realmente con estos dos acuses es suficiente para que sea un costo deducible, porque el tercero se da por default a los 72 horas. Entonces solamente tiene necesidad de los dos primeros acuses. ¿Qué pasa si yo no lo hago? Pues acá tenemos, por ejemplo, una empresa de las que nosotros asesoramos, que le preguntamos, ¿usted cuánto vende en el mes? Una empresa de químicos, que es responsable de IVA. Entonces nos dice, yo vendo 20 millones mensuales, que son 240 millones al año. Estos 240 millones al año los tiene soportado con las facturas electrónicas de sus ventas. Eso ya la DIAN lo tiene, lo que él vendió, su ingreso. Ahora yo le pregunto, ¿usted cuánto gasta en nómina? Entonces se gasta 10 millones mensuales, 120 al año. Entonces, como transmite nómina electrónica, tiene el primer costo deducible, su nómina electrónica. Cuando él compra químicos con factura electrónica, se las lleva a un buzón de recepción de facturas, y aquí tiene estos 50 millones, y cuando compra químicos sin factura electrónica, hace un documento soporte, de tal forma que tiene 220 millones de pesos de costo deducible. Entonces todos sabemos que ¿cuánto va a pagar de renta? Pues va a pagar lo que está aquí en esta fórmula, que es 240 millones menos 220, 20 millones de utilidad, y sobre 20 millones de utilidad paga el 35%, paga 7 millones de pesos de renta en este escenario. Y paga 45 millones 600 mil de IVA, porque obviamente en cada uno de estos 20 millones están 4 millones que son de la DIAN, que es el 19%. Estoy aproximándolo al 20 para hacerlo fácil. Entonces, al final en impuestos tiene que pagar la suma de estos dos valores. Pero porque tiene estos costos deducibles. ¿Qué pasa si él no tiene documentos, él no tiene buzón de recepción de facturas, ni tiene documentos soporte? Pues que básicamente él está renunciando a descontarse lo que compra con factura electrónica y lo que compra sin factura electrónica, y ya su impuesto aumenta, se le duplica o se le puede triplicar. Entonces, básicamente, para yo poder cruzar mi IVA de venta con mi IVA de compra, yo necesito tener buzón tributario y necesito tener documento soporte, porque si no, se le van a duplicar o triplicar su carga tributaria en las empresas. Si no lo ha hecho desde el año pasado, recuerden que lo pueden hacer antes del pago de la fecha de IVA de ahorita de enero o antes de renta en marzo, para que lo puedan sustentar como costo deducible 2022. Yo puedo descontarme documentos soporte 2022 ahora, sí, siempre y cuando no lo haya presentado, lo puede descontar. Y en este momento muchas empresas lo vienen descontando porque no, pues a la fecha no habían implementado ni documento soporte ni buzón tributario. ¿Se pueden desatrasar? Sí, se pueden desatrasar. Para procesos de documento soporte y buzón tributario,
La instalación es simplemente, nosotros le vamos a preguntar cuántas facturas recibe promedio en el mes. Entonces me dicen, no, recibo 3 proveedores me mandan factura electrónica por mes. Entonces requiere, con un buzón, por ejemplo, de 100 facturas en el año, porque recibe 3 mensuales, está perfectamente cubierto para hacer la recepción de facturas de todo el año. Y ese buzón de 100 facturas vale 130.000 pesos el año. Y por 130.000 pesos el año, yo pude haberme duplicado en pago de impuestos. Entonces, nos hemos sentado a asesorar compañías responsables de IVA, régimen simple, propiedad horizontal, que venían acostumbrados a pagar 20, 30 millones en impuestos y terminan pagando 65 millones porque realmente no han empezado a hacer ese tipo de implementaciones. Por eso, digamos, una campana de alerta muy grande a todo el tema contable. Dale, Cristian, yo te abro el micrófono un segundo. Dale, bien pueda. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad aquí de la intervención. Sí. Bueno, algo muy importante, lo que pasa es que tengo un caso con una de las empresas donde no fue transmitido, bueno, no fueron realizados los documentos de soporte de unas cuentas de cobro, y pues Sí. lo mencionabas ahorita de que sí lo puedo incluir para el 2022. Hoy, ¿cómo sería el trámite en este caso? Contablemente se registraron, se llevaron las retefuentes en las respectivas declaraciones de retefuente, pero no se hizo la transmisión de documentos soporte. ¿Cómo sería aquí en este trámite poderlo descontar como deducible? Que el 7.1 del Estatuto Tributario te permite presentar ese tipo de reportes siempre y cuando no hayas hecho el pago o la causación. Como en este caso es un tema de causación, lo que uno transmite a la DIAN, tú puedes tomar, digamos, los documentos soporte del año pasado. Obviamente va a haber sanción, ¿sí? Por extemporaneidad, pero simplemente es un 3%, es más, no importa, realmente es algo muy pequeño. Y instalas documentos de soporte y tomas todas esas cuentas de cobro que tengas, las empiezas a crear con su root, etcétera, y las transmites a la DIAN del periodo pasado y te sirve siempre y cuando no se haya pagado renta. Por eso estamos siendo insistentes con los responsables de IVA de que transmitan recepción de facturas a sus compras con factura electrónica a crédito del 17 de julio hasta la fecha del año pasado y todos los documentos de soporte del año pasado igualmente a la DIAN para que disminuyan la carga tributaria, porque por el contrario, si yo hago la proyección del impacto del impuesto en mi empresa de IVA y de renta, pues va a ser un golpe duro. Perfecto, o sea, sería presentar las declaraciones extemporáneas de cada uno de los meses, incluyendo los documentos de soporte, si ahí me quedan legalizados, ¿eso es lo que Sí, entiendo? sí, señor, tal cual, exactamente. Ah, Tal cual. perfecto, listo. Muchísimas gracias. Vale, Muy no, amable. un gusto. Le respondo aquí también a Elisa Zambrano, no sé, a ver, yo veo. ¿Puedo en gestión de compras el pago en internet, telefonía? Claro. Por ejemplo, Claro, en internet o Movistar o Tigo. Yo digo siempre Claro porque lo tengo en la cabeza, pero bueno, cualquier compañía de estas nos envía una factura electrónica que es un servicio que nos emite con una fecha pagadero de forma posterior. Son facturas de crédito, electrónicas de crédito. Y yo me quiero descontar esos pagos, por supuesto. Por ejemplo, aquí en la oficina, la señora que nos hace el aseo nos cobra 800.000 pesos mensuales. Son 9.600.000 en el año. Ella no tiene un RUT. Aquí le sacamos el RUT para no perder 9.600.000 de costo deducible que necesitamos para bajar nuestro tema de renta. El señor, el vigilante que nos ayuda afuera con los carros, también. Todo ese tipo de pagos le hago un documento soporte para que finalmente yo me lo pueda deducir de renta por el lado de documento de soporte y de renta y de IVA por el lado del buzón tributario. Les respondo a Donaldo. Una empresa que está en el régimen simple en compras no obligados a facturar debe realizar documento de soporte a la DIAN. No, en el régimen simple no hay necesidad del documento soporte, pero sí de buzón tributario. Porque recordemos que en el régimen simple es un monotributo que agrupa pues 7 impuestos, pero para el tema de renta específicamente. Pero el IVA, si yo soy por ejemplo un régimen simple de tributación, una agencia de seguros, y yo cobro a las agencias de seguros con IVA, porque soy régimen simple, ese IVA de mis ventas me lo quiero deducir para no tener que devolverle tanto a la DIAN. Entonces, todo lo que yo compro, un escritorio, un computador o todo lo que pago, esos IVAs de lo que yo compro, lo puedo deducir a mi IVA de venta, siempre y cuando haga los acuses de recepción de factura. Entonces, independiente de que sea régimen simple,
ese buzón tributario me sirve para descontar el IVA específicamente. Me dices ahí, Donaldo, si soy claro con la respuesta. Y ese es el ecosistema, básicamente para que lo tengamos súper presente. Y hemos venido haciendo, pues yo particularmente doy charlas pues, con Actualices, en Acontar, en diferentes universidades, porque básicamente nuestro rol como proveedor tecnológico, más allá de simplemente la transmisión de documentos electrónicos, trabajamos muy de la mano con la comunidad contable para que obviamente empecemos a generar valor de asesoría en este nuevo contexto electrónico, porque de lo contrario, este 2023, las empresas van a pagar mucho impuesto si no se dan cuenta que los documentos electrónicos de la DIAN son unas herramientas que hay que saberlas utilizar en favor de uno para que realmente la carga tributaria pues sea mucho menor. Hacer empresa en Colombia, como en cualquier país de Latinoamérica, es muy complejo, pero si no utilizamos las herramientas que tenemos por parte de la DIAN, pues va a ser peor porque van a pagar mucho más en impuestos. Igualmente, nosotros hicimos de la mano con la DIAN, les quería contar que se me ha olvidado, una certificación, un taller online de certificación en documentos electrónicos que enfocado en contadores o en estudiantes de contabilidad para que en este 2023 aprendan de factura electrónica, nómina electrónica, documentos de soporte, son tributario post electrónico y se va a hacer el 28 de febrero y 1 de marzo. Aquí les voy a mandar la página para que se puedan registrar, estoy aquí en el chat del Zoom, porque sí vemos que obviamente van a haber muchos contadores que dicen yo quiero certificarme en este tema, porque básicamente las empresas están requiriendo tener este tipo de conocimiento. Yo doy algunos de los temas de este taller, otros dan conferencistas de la DIAN, pero sí creo que es totalmente relevante estar actualizado en todo este tipo de disposiciones. No quiero hacer muy larga la reunión porque buscamos que sea un espacio de 1 hora para que no sea pesado, obviamente, pero estoy abierto de una vez a las preguntas que tengan. Costo de esto, Cristian, o para todos, es de 90.000 pesos. Es un precio, digamos, muy pequeño. La idea es básicamente que puedan tener una certificación, que tengan un examen, que realmente uno pueda tener un taller práctico. Es un espacio de 5 de la tarde a 8 de la noche un día y 5 de la tarde a 8 de la noche el día siguiente, pero básicamente que yo salga experto en el tema. Este es el pensum. Aquí está el pensum de lo que se va a dar, que es factura electrónica con talleres prácticos, nómina electrónica, etcétera. Nómina es el módulo más grande porque hay muchas dudas a la hora de transmitir nómina electrónica con novedades, si se hace con causación o con pago. Y bueno, tema de recepción de facturas, de documentos soporte, de post electrónico y de los talleres, preguntas, un examen. Si supero el examen me entregan una certificación por parte de la entidad y creo que es totalmente relevante. Respondo aquí una pregunta que vi aquí. Elisa Zambrano, no soy contadora, pero administro propiedad horizontal, ¿puedo certificarme? Así es. Esto creo que es con un conocimiento más del día a día, lo que vamos a tener de aquí en adelante, porque en el mundo es normal, todos estamos hablando un lenguaje que se llama VL 2.0, que es el lenguaje de los XML. Ese VL 2.0 es el que está representado en XML y es el que nos está poniendo a hablar XMLs a nivel mundial, igual que las NIF. Las NIF nos pone a hacer una contabilidad con unos estándares internacionales desde 2016 hasta la fecha. Hoy, 2023, estamos hablando un lenguaje universal que se llama VL 2.0, representado en XMLs, que son los documentos electrónicos. Caterine, yo te abro el micrófono aquí para que puedas hablar. Por favor, las preguntas que tengan, bienvenidas, porque voy a empezar a resolverlas si tienen preguntas. Dime, Caterine. Bueno, ahí ya está abierto ya el micrófono, no sé. Yo voy a dejar aquí mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta con respecto a algún tipo de documento electrónico, no hay problema. O alguna consulta tributaria, con muchísimo gusto. Nosotros los podemos, perdón, este no es. Los podemos ¿Me acompañar. escucha? Sí, hola, Caterine, ¿cómo estás? Ahora sí. Tengo 2 preguntitas. Una,
cuando hizo la presentación de la diapositiva del programa POS, Sí, hablaban de las interfaces contables. sí. Pues yo he leído en algunas partes que a futuro, no sé si será muy pronto, que la DIAN quiere como que toda la contabilidad de las empresas las pasen por interfase, como las nóminas en este momento, Hablamos de o la cuando contabilidad, hablan de, de la o contabilidad cuando hablan electrónica. de depositar. Señor, Hablamos de la contabilidad electrónica. sí, o sea, lo que yo tengo entendido, lo que he leído es que quieren es que todo se pase para Sí, la DIAN electrónicamente, recibos, comprobantes de ingreso, todo lo que uno hace en una contabilidad. sí. Y como ahí en la diapositiva de la presentación del programa POS, y hablaban de las interfaces contables, ¿a qué hacía referencia? ¿A eso? A las interfaces contables más que todo habla de que cuando una empresa ya tiene un software y está, o sea, ¿cuál es el problema del software? Que si yo llevo manejando, no sé, un Figo, un Ciesa, un WordOffice, un Elisa, cualquier tipo de software que exista en Colombia y llevo 20 años con él y toda mi empresa ya lo maneja, cambiarme de software es muy traumático por la curva de aprendizaje. Entonces nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con ese software para que lo siga usando usted como usuario y por debajo transmita la DIAN con FacturaTech. Eso se llama un web service o una interfaz. Es conectar el software con el proveedor tecnológico. A eso se refiere esa lámina. Sin embargo, hacia donde van los software contables que están más desarrollados, deben tener la capacidad de tener todo el ecosistema dentro del ERP o dentro del software, porque al final del día la contabilidad electrónica se va a transmitir, que es todo, todo. Entonces, Wow. para allá vamos. Por ejemplo, un salto muy grande son los inventarios electrónicos, que eso es un salto inmenso que debería estar pasando en 2024-2025, porque hablar de inventarios electrónicos y que cuadren las ventas con la que la persona tiene inventarios con el nivel de contrabando que tiene un país de Latinoamérica como Colombia, pues es un salto muy grande a nivel de legislación. Para allá va el país, pero es un proceso, poco a poco. Sí, sí, lo sé. Y dos preguntitas más y termino. Cuando hablas del buzón electrónico, por ejemplo, ese buzón electrónico lo debe generar pues con el proveedor tecnológico que tengamos en el momento, ¿Sí? Sí, el proveedor tecnológico tiene que generarte un buzón electrónico ¿sí? sí, porque es que fíjate, voy a abrir un root cualquiera y mira cómo cambia. No sé si han visto la casilla 14 de un root actual, ya tiene buzón electrónico que es diferente al correo de notificaciones. Un momentico, a ver si ya me abre aquí. Que por eso se confunde mucho con un buzón tradicional. Voy a ver aquí un root cualquiera. Mira, si ves la casilla arriba, 14, tiene buzón electrónico. Mientras que en la parte de abajo, ¿sí la ven? ¿Sí la ves, Caterina? Sí, se ve. Acá, en la parte de abajo está el correo electrónico. Este correo electrónico es un buzón de notificaciones, es un buzón de HTML que no sirve para leer XML, que es el buzón electrónico. Cuando yo ya tengo mi buzón electrónico y lo he configurado con la DIAN, porque cuando yo tengo un buzón electrónico he sacado una numeración, porque saco una numeración para hacer los acuses. Cada acuse que yo doy tiene una numeración que está sincronizada con la DIAN. Entonces ese buzón está sincronizado DIAN. Por eso es diferente a un correo electrónico tradicional, un Gmail, un Hotmail, un Outlook. Esos no son correos que sirvan para recibir XML. Por eso es muy diferente en un root, un buzón electrónico, a un correo electrónico. Son dos cosas bien diferentes. Y todavía uno ve que se genera la confusión pensando que es lo mismo o que me sirve mi correo electrónico actual. No es lo mismo. No sirve un correo electrónico actual para recibir XMLs porque son estructuras diferentes, son lenguajes diferentes. A lo que un correo está hecho para recibir texto e imagen. Una foto, un saludo, no está hecho para recibir un XML, que es un tipo de estructura diferente. Sí, no sé si soy por allí como con la explicación. Ya. Sí, sí, le entendí. Y por último, Sí. siguiendo el tema del buzón electrónico, y para los que facturan electrónicamente por el portal de la DIAN, ¿cómo sería el manejo? Igual tienen que tener su buzón electrónico, porque es que si yo
facturo electrónicamente o vendo electrónicamente, o sea, validado por la DIAN, igualmente yo cómo soporto mis compras con un buzón electrónico. La DIAN tiene un buzón electrónico. Obviamente, hay algo con los temas de los portales estatales DIAN, no porque sean DIAN. Simplemente los portales estatales son muy básicos y están hechos para operaciones muy primarias. No es porque sea la DIAN ni que sea mala, ni nada, pero la DIAN funciona y sirve. Claro que sí. Pero si yo recibo, por ejemplo, una factura electrónica cada 2 meses, pues lo puede hacer por el buzón electrónico por la DIAN, debe configurarlo. Pero si está recibiendo 4, 5, 6 facturas electrónicas en un mes, yo le sugiero, tenga un buzón tributario de un proveedor, ese buzón vale 79.000 pesos el año, y con ese buzón tiene un portal de trazabilidad, tiene almacenamiento de 10 años y hace el acuse de una factura en 40 segundos. Los que han hecho el acuse de facturas con un portal de la DIAN, si ya lo han hecho, se demoran 16 minutos por factura. O sea que si reciben Correcto. 5 o 6 facturas, se van a echar toda una tarde haciendo los acuses de factura y van a perder la asistente contable o la secretaria una tarde, un día, 2 días, 3 días, porque recibieron 10 facturas en el mes. A eso se están exponiendo. Ah, Recuerden que los portales estatales no almacenan información. Un portal de la DIAN no almacena la info porque es gratis. Si yo quiero almacenar la ya. información en servidores, necesito un proveedor que lo almacene mínimo 5 años. Nosotros lo almacenamos, por ejemplo, 10 años. Poco a poco, por ejemplo, en México, cuando arrancó la facturación electrónica, el 30% de los usuarios usaban el portal electrónico del SAT, que es la DIAN de México. Hoy, en México, solamente el 2% utilizan el portal del SAT, porque la gran mayoría de contribuyentes entendieron que tenían que buscar a una opción que fuera más práctica. Y eso es igual que, por ejemplo, la televisión. Todos aquí tenemos televisión. Nadie tiene que pagar por la televisión, es gratis. Podemos coger la antena de aire y vemos televisión gratuita. Pero pues sale borrosa y tiene 3 canales y hay que acomodar la antena, etcétera. Entonces todos pagamos un Netflix o algún servicio de estos para poder tener un servicio más completo que vale 20.000 pesos el Netflix mensual, no sé cuánto vale el Netflix. Igual es el tema de los proveedores tecnológicos. Si yo utilizo un portal gratuito, pues va a tener una opción muy básica, muy primaria, como si muy pocas funciones. Si ya pago un proveedor algo pequeño, pues yo puedo tener un servicio más completo, un soporte, me acompañan, que me asesoría, que me explica cosas, etcétera. Es igual, el mismo concepto. El mismo concepto. Voy a responder aquí preguntas Bueno, que tienen aquí. qué pena. Dale. Lo de la certificación de Sí. manejo de documentos electrónicos, ustedes nos hacen llegar la información para poder Sí. uno hacer la Por, inscripción y todo. por favor, aquí en este celular 319-442-0394, que es del departamento comercial nuestro, si le pueden escribir, estoy interesado en la certificación de documentos electrónicos de la DIAN, ella les reserva su cupo, les manda un mail con la información y les manda todo el pensum y cuándo arrancan, etcétera, porque vale mucho la pena y van a entrar más de 1.000 contadores en Colombia a ese curso, entonces sí les recomiendo que tomen su cupo y les entreguen memorias. Es un taller práctico, no va a ser una charla, digamos, técnica, sino que va a ser muy dinámica, porque así no la soñamos para que se ojalá un espacio donde uno diga, yo salgo de allí con un conocimiento muy práctico de este ecosistema de la DIAN. Aquí lo escribo, es el ¿Este es 319 virtual? 4, sí, claro, claro, virtual. Ya, Sí. 319, ¿qué? Perdón. Ya lo 319, vi. ajá, ¿Sí? 319-442-0394, te lo pongo aquí en pantalla. Dijiste que el valor era 90.000 pesos No, por 90.000 persona. pesos por persona, sí. Listo. Bueno, ya pediré la información y miramos. Claro que Listo. sí, claro que sí. Voy a responder preguntas que tengan aquí. Muchas gracias. Un gusto. Cristian, Camilo, qué pena, retomando la consulta que realicé hace un momento sobre documentos soporte. Las retenciones obviamente ya se presentaron. Sí, recuerden que los documentos electrónicos es la causación y no lo pagado. Entonces, como es la causación, en un documento soporte a la DIAN no le interesan las retenciones. En la plataforma de documentos soporte nuestra están los campos de notas para hacer las respectivas anotaciones con respecto a la retención, pero realmente a la DIAN no tiene nada que ver con las retenciones porque no es lo causado, no lo pagado. Eso, cuando adquieres el documento de soporte con nosotros, te dan la capacitación para explicarte cómo se transmite a la fecha. Le hago la cuña porque en este tema de los documentos electrónicos no es tanto el software, ni el precio, ni si es gratis o si pago, no, es quién me explica mejor, quién me acompaña, quién me da soporte.
igualmente en ese 319-442-0394 tú le puedes escribir: estoy interesado en que me expliquen de documento de soporte, y ya un ejecutivo ya nuestro te explica, son ejecutivos que son contadores, te explican cómo hacer el proceso de instalación, de capacitación, etc. No es tanto instalar el software, es cómo yo puedo realmente transmitir y que sea algo pues que cumple. Sandra nos pregunta: ¿como persona natural puedo tener buzón electrónico sin ser factor electrónico? Sí, señora, sin ningún problema, y tenemos muchos clientes que cumplen con esa condición. El número ya lo repetí. Y Julia, bueno, Eva Rosana, muchísimas gracias. Rosana, favor de diligenciar el siguiente formulario para más información. Allí ponemos el formulario, simplemente llenan el formulario, les llega toda la información igualmente. A Jenny: todos los programas contables deben estar preparados para recibir los documentos electrónicos. Es lo ideal, sin embargo, no todos lo hacen, porque muchos software se quedaron hablando solo de factura electrónica, otros hablaron solo de nómina, muy pocos se actualizaron a buzón tributario realmente, y algunos a documento soporte. Desafortunadamente, obedece mucho a la capacidad técnica de cada casa de software. Muy pocos software en Colombia, no pasan de 4 o 5, realmente tienen todo el ecosistema completo en su estructura, y están preparados para seguir albergando los que siguen en adelante. Entonces, ese es como el tema. Pasa igual en México, pasa igual en Chile, pasa igual en Perú. No ha sido fácil porque el mundo de las casas de software tienen que tomar software hechos en Visual Basic, en COBOL, por ejemplo, un CG1 de Ciesa, tienen que tomar un DataX que está hecho en Visual Fox Pro, tienen que tomar un Word que está hecho en PHP y actualizarlo a estas nuevas tecnologías. Entonces, no es un tema, no es imposible, sin embargo, tienen que dar un salto importante para que puedan estar actualizados a esto nuevo. Bueno, Dilia pregunta, buenas noches, por favor me dice nuevamente cómo puedo obtener las memorias de esta capacitación. Dilia, es diligenciando el formulario o escribiendo a este teléfono que está en pantalla, en el 319-442-0394, tú escribes: acá debe estar en una charla de Facturatec y deseo que me demanden las memorias. Ellos te piden unos datos y te envían la información. Cristian, muchas gracias, con mucho gusto. Elisa Zambrano, el número es el que está en pantalla, 319-442-0394. ¿Sí? Ese es el número que está en pantalla. Simplemente 319-442-0394. Y vuelvo y lo pongo, pero es simplemente el número que está en pantalla. No sé, Rosana, Juliana y a todos, un gusto. Yo espero haber sido, ojalá, lo más claro posible. Sé que hay muchos temas por conversar, que es bastante info, pero bueno, estamos a la orden, y ojalá que haya sido no tan técnica, sino ojalá dinámica, porque es nuestro interés, no hacerlo pues una charla pues pesada hasta ahora, sino que pudiéramos más bien conversar y que fuera una información ojalá digerible, que es lo que nosotros buscamos. A todos. Vale, muchas gracias. Ahí en el chat nos están preguntando si las memorias tienen algún costo. No, ninguno, definitivamente no. Lo único que queremos es que ustedes puedan llenar el formulario. Si tienen alguna duda, pregunta o solamente quieren obtener las memorias, lo pueden hacer sin ningún problema. Me envían la información: mira, requiero información acerca de la certificación, para poder hacer el curso, que quiero que me asesoren para el tema de post electrónico, que me asesoren para facturación. Ahí estaremos para recibir todas sus inquietudes y demás. Así que bueno, pues Camilo, verdad, muchísimas gracias por el espacio. A Eva, a Astrid, a todos ustedes, una excelente y feliz noche. Que estén bien, hasta luego.